Es jefe de la sección de grupos en situación de vulnerabilidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos. Desde esta posición, brinda apoyo en el cumplimiento de los mandatos de la misma organización, relativos a promocionar los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad. Monitoreó la implementación del Programa Interamericano para el Desarrollo y Promoción del Derecho Internacional. Coordinó los cursos de Derecho Internacional, Refugiados, Apátrida y sobre el Sistema Interamericano. Es abogado y posgraduado en Gerencia Social, egresado de la Pontificia Universidad Católica en Perú. Magíster en Derecho Internacional, Derechos Humanos y Derecho Humanitario por la American University Washington College of Law. Candidato a doctor en Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad de Barcelona, España. Él es el maestro Roberto Rojas Dávila. Buenas tardes, es para mí un placer estar con ustedes esta tarde. En primer lugar quisiera dar un saludo al ingeniero Ramón de la Peña Manrique, el director del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores del Estado de Nuevo León, por la gentil invitación y por esta iniciativa. Y en nombre de la OEA, para nosotros es muy importante participar en esta actividad, en particular porque tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. No sé si muchos de ustedes conocen que la Organización de los Estados Americanos en 2015 adoptó esta convención, y voy a pasar a contarles un poco más sobre la misma, ya que es muy importante que las personas mayores del continente conozcan sus derechos y sobre todo las autoridades que tienen la responsabilidad de crear política pública y proteger los derechos de las personas mayores. Pero ¿por qué hemos estado hablando de una convención? ¿Por qué necesitamos una convención para proteger los derechos de las personas mayores? Pues como sabemos, las personas mayores y la pandemia del COVID-19 ha venido a visibilizar de manera más evidente la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran millones de personas en el continente. Pero también tiene que ver con el cambio demográfico. Cuando pensamos en personas mayores a nivel del mundo, estamos pensando que países de Asia, Europa, los números están creciendo masivamente, son continentes que están envejeciendo, pero cuando pensamos en América, especialmente en América Latina, pensamos que somos una región joven, pero los datos dicen lo contrario. Según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en las Américas residen alrededor de 106 millones de personas mayores de 60 años. Y se calcula que en 2050 esta cifra alcanzará aproximadamente 310 millones de personas, de los cuales 190 residirán en América Latina y el Caribe. La CEPAL afirma que alrededor del año 2040 en América Latina y el Caribe habrán más personas mayores que niños. Y esto es evidente cuando uno analiza las familias, nuestras familias, nuestros abuelos tienen alrededor de mínimo, dependiendo la región, entre 6 y 10 hermanos. Después nuestros padres tienen 4 o 3, y ya nuestra generación entre 30, 20 y tantos y 30 y tantos, tenemos hijos o sobrinos 1 o 2, máximo 3. Entonces, también la concepción de familia ampliada, numerosa, ha ido cambiando con el tiempo, y eso también está haciendo que las cifras se estén revirtiendo. Y esto implica además que este grupo poblacional diverso crezca en la región. Pero esta preocupación no es que es nueva. Esta preocupación viene desde un debate que viene llevándose a cabo desde
los años 80, particularmente en el Foro Interamericano, en la OEA. En 1988, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, más conocido como Protocolo de San Salvador, tiene un artículo específico que habla sobre los derechos de la ancianidad. Y eso es algo que quiero recalcar porque en el trámite de esta conversación se van a dar cuenta cómo los conceptos han ido cambiando en el tiempo. Y después de esto se da toda una dispersión jurídica, y esto es importante porque en el mundo han habido muchas iniciativas, muchas conferencias sobre los derechos de las personas mayores, y hace casi 30 años, en 1991, las Naciones Unidas elaboró los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad. En 1992 tenemos la Proclamación sobre el Envejecimiento. 10 años después tenemos la Declaración Política y el Plan de Acción Internacional de Madrid sobre el envejecimiento. Tenemos una estrategia regional de implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Madrid, elaborado en 2003. Una segunda conferencia sobre el tema envejecimiento en 2007, conocida como la Declaración de Brasilia. La OPS tiene un plan de acción y aquí ya empieza a hablarse del tema que nos reúne hoy, que es el tema del envejecimiento activo y saludable, que es un concepto que también está en la convención y que voy a compartir con ustedes un poco más adelante. Tenemos la Declaración del Compromiso de Porto España, también en 2009, y en 2011 tenemos la Carta de San José sobre los derechos de las personas mayores de América Latina y el Caribe, que no es un instrumento jurídicamente vinculante. Todos estos instrumentos no son jurídicamente vinculantes. ¿Qué significa eso? Significa que los estados no tienen la obligación de implementar todos estos instrumentos. Son obligaciones políticas más que obligaciones jurídicas, a diferencia de la convención. ¿Y cómo es que se gesta esta convención? Esta convención se gesta precisamente desde 2009, en la Quinta Cumbre de las Américas, en donde se reúnen los presidentes de las Américas a debatir una agenda regional. Y en esta cumbre es que el tema de los derechos de las personas mayores empieza a tener visibilidad. La Asamblea General de la OEA en 2010 aprueba una resolución diciendo que están a favor de la creación de un grupo de trabajo para tener una convención interamericana para la protección de los derechos de las personas mayores. En 2011 se inician las negociaciones y en 2015 se da la aprobación de la convención. Cabe destacar que en este grupo de trabajo participó también la OPS, dentro del tema técnico, asimismo la CEPAL. Entonces, porque la convención es una convención multidisciplinaria, como lo vamos a ver un poco más adelante. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? En primer lugar es promover, proteger y asegurar el reconocimiento del pleno goce y el ejercicio en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores, a fin de contribuir a su plena integración y participación en la sociedad. En condiciones de igualdad. Eso es muy importante porque esta convención tiene un enfoque de género e interseccionalidad que otras convenciones de la región o inclusive convenciones en Europa no tienen, precisamente porque es una convención actual, en donde estos conceptos han tomado fuerza en los últimos años. Y cuando hablamos de una plena inclusión, integración y participación, también es algo nuevo cuando hablamos de derechos de personas mayores. Todos estos conceptos han ido moviéndose, y esto es muy importante decirlo, es que con la convención lo que hacemos es
que dejamos de ver a las personas mayores como objetos de derechos y pasan a ser sujetos de derechos. Inclusive dejar de pensar desde una perspectiva médica en que las personas mayores son pacientes y ahora son ciudadanos, en el sentido en que cuando se pensaba en el tema de personas mayores solo se estaba enfocando en el tema de salud, en el tema geriátrico, pero ahora ya estamos hablando de que las personas mayores tienen derechos humanos y libertades fundamentales en donde tienen que participar de la sociedad. Ya esta visión de que las personas mayores ya cumplieron con la sociedad, ya están en el final de sus días, ha cambiado a tener incluso una visión más progresista en el sentido de ejercicio de derechos, inclusive de pensar en que pueden hacer un plan de vida. Y eso es algo que es muy motivante cuando uno habla de esta convención, porque es una convención que viene a revolucionar todo lo anterior y sobre todo porque es la única convención en el mundo sobre este tema. Hay muchas iniciativas, como lo vimos hace un momento, muchas declaraciones, pero esta convención es la primera jurídicamente vinculante y es una contribución de las Américas para el mundo. Esta convención lo que trae además es una serie de definiciones, porque es importante hablar de definiciones cuando hablamos de instrumentos jurídicos, porque normalmente estas convenciones, ya sean que los países sean partes o no, sirven de referencia cuando se hacen fallos, cuando se hace política pública, y es por eso importante tener definiciones. Y la primera definición que hay que pensar es, bueno, ¿quién es una persona mayor? Nuestros países tienen una diversidad de definiciones, pero hacer una definición interamericana había que ponerse de acuerdo. Y sobre todo una definición basada en el tema del sistema pensionario, ¿no? Cuando pensamos en una persona mayor estamos pensando cuando ya está en retiro o jubilación. Y muchos de esos países adoptan esa edad para definir quién es una persona mayor. Entonces, esta convención lo que hace, logra un consenso, y yo tuve la oportunidad de estar en la negociación y no fue fácil llegar a este consenso, en que es aquella persona de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, y siempre que ésta no sea superior a los 65 años. Hay países de la región en donde la edad de jubilación es 55 años para mujeres, 60 años para hombres, y que con los cambios demográficos y el tema de carga fiscal, algunos países han pensado en cambiar y han movido y han aprobado leyes para cambiar esa edad de jubilación y que sea 65 años. Pero lo que plantea esta convención es que no puede pasar de 65 años porque en algunos países de la región también ya están empezando a negociar y hablar de mover la edad de jubilación a 70 o 75 años. Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta. Y también que este concepto de persona mayor incluye el de persona adulta mayor, porque como el nombre mismo de esta institución es de personas adultas mayores, hay todavía en algunos países hablan de la vejez, de envejecimiento, pero el concepto internacional es persona mayor y que incluye el tema de persona adulta mayor. Y hablando de la vejez, esta convención también define esta concepción de vejez, y lo que hace esta concepción es que establece que es una construcción social de la última etapa del curso de la vida. Es decir, no es una condición física, es una construcción social asociada a la última etapa del curso de la vida de las personas. Y también plantea la definición de qué es una discriminación por edad en la vejez, en donde toma el típico concepto de discriminación y agrega el tema de el motivo prohibido, que en este caso es el tema de la edad.
Y esta concepción es conocida como, y la definición dice que es cualquier distinción, exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o cualquier otra esfera de la vida pública y privada. Esto es importante porque eh, hay toda una confusión cuando se habla de discriminación en general y es importante conocer la definición, porque no toda presunción de discriminación es discriminación per se. Entonces, esta distinción, exclusión o restricción basada en la edad, es decir, cuando tú distingues, excluyes o restringes a alguien mayor de 60 años, tiene que tener el objeto de anular, restringir el goce de sus derechos. Y lo importante de esta definición, que también recoge los avances jurídicos en los últimos años, es que es tanto en la vida pública y privada. Esto es importante porque antes, de los 80s, todas las presunciones de discriminación estaban atadas a lo que pasa en la vida pública y no en la privada. Y eso ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, una empresa podría decir, yo puedo discriminar porque es mi empresa y soy una empresa privada. Y eso ha cambiado en los últimos años, y es decir, eso es muy importante cuando empecemos a hablar de los derechos laborales de las personas mayores también. Y una definición que creo que es el corazón también de esta convención es el tema del envejecimiento activo y saludable. Y quiero leer textualmente lo que dice la definición. Es el proceso por el cual se optimizan las oportunidades de bienestar físico, mental y social, de participar en actividades sociales, económicas, culturales, espirituales y cívicas, y de contar con la protección, seguridad y atención, con el objetivo de ampliar la esperanza de vida saludable y la calidad de vida de todos los individuos en la vejez, y permitirles así a seguir contribuyendo activamente a sus familias, amigos, comunidades y naciones. El concepto de envejecimiento activo y saludable se aplica tanto a individuos como a grupos de población. Esta definición lo que está diciendo es que el envejecimiento activo y saludable no se limita al tema físico per se, habla del tema mental y social. Y eso es importante porque cuando se empezó a hablar y a generar todo este tema del envejecimiento activo y saludable, la gente pensaba, y muchos países crearon estas actividades de hacer reiki, tai chi, yoga, hacer maratones, y se enfocaron mucho en el tema físico, ¿no? De mantener activa a las personas mayores. Pero esto va mucho más allá. Esto tiene que ver con cómo se mantienen saludables, pero se mantienen saludables y activamente sociales, y también es cómo ellos siguen contribuyendo a sus familias, amigos, comunidades y naciones. Y se aplica tanto a individuos como grupos poblacionales, porque los derechos humanos son tanto individuales como colectivos. Así que es muy importante tomar en cuenta esto, y como este es el tema de este evento, es importante que tomen en cuenta este concepto en el instituto, y no solo en el de Nuevo León, sino en todas las Américas, para poder generar política pública para que este envejecimiento activo y saludable sea el corazón de sus trabajos, para que las personas mayores puedan seguir contribuyendo a sus familias, amigos, comunidades y naciones. ¿Y qué principales deberes generales, es que estamos hablando de los estados, tienen los estados, en este caso México y, bueno, y obviamente Nuevo León?
es que tienen que adoptar medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a la presente convención, es decir, estas prácticas que van en contra del ejercicio de los derechos de las personas mayores. Además, tienen el deber de adoptar medidas y acciones afirmativas y realizar los ajustes necesarios que sean razonables, que sean necesarios para el ejercicio de los derechos de esta convención. Aquí, cuando se habla de ajustes razonables, es importante mencionar que, como es evidente, con los años, muchas personas mayores adquieren discapacidades. Y esto amerita que se realicen ajustes razonables para el ejercicio de sus derechos. Es decir, como pasa con las personas con discapacidad, tienen que, por ejemplo, proveer textos en lenguaje comprensible, el tema de las rampas, el tema de los elevadores para personas con discapacidad o mayores, una serie de temas que hay que implementar para garantizar el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y también de las personas mayores. Otro tema importante es cómo se adoptan y fortalecen las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias y de cualquier otra índole que incluya el acceso a la justicia de la persona mayor. Y acá quiero hacer una pausa porque el gran problema con la creación de normas en general, ya sea a nivel internacional como nacional o local, es que no cuentan con el presupuesto necesario. Sí, es muy, muy importante tener la norma, pero si no cuenta con un presupuesto que permita la implementación de esta política, va a quedar en papel. Va a ser una linda iniciativa, pero va a quedar en papel, y lo que se pretende es que el papel pase a la práctica y sea parte del día a día de las personas, ¿no? Y para eso es necesario que cuando piensen en hacer una medida legislativa, administrativa, judicial, incluya un presupuesto para esta implementación. Y obviamente el tema de tener instituciones públicas especializadas en la promoción y protección de los derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. En la región no hay mucha institucionalidad. Esto es algo nuevo, realmente. La institucionalidad de personas mayores ha estado pensada solamente en el tema pensionario o de salud, pero no en tema de política pública. En los últimos años eso ha ido cambiando y hay algunos ejemplos en la región. Ustedes, el Instituto de Nuevo León es un ejemplo, pero en otros países eso todavía sigue siendo algo por realizar. Hay algunas defensorías, como la Defensoría del Pueblo del Perú, que tiene una juntilla sobre el tema de los derechos de las personas mayores, y hay otros países en la región que todavía les falta mucho por avanzar. Y esto es parte del reto cuando hablamos de convenciones internacionales o interamericanas. Pero ¿qué derechos protege esta convención? Me estás diciendo que las personas mayores tienen derechos humanos, pero ¿cuáles son? Y acá quiero hacer una pausa porque los derechos humanos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, es un paraguas general para todos y todas, pero hay grupos en situación de vulnerabilidad, como las personas mayores, que necesitan derechos específicos para garantizar sus derechos humanos. Y por eso existe esta convención. El primero, obviamente, es el tema de la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez, el derecho a la independencia y a la autonomía. Es muy importante para las personas mayores poder tener independencia y autonomía.
Lamentablemente, y esto también es un tema cultural y aquí hay que ir cambiando esta mentalidad. Pensamos que las personas mayores ya no pueden tener eh, independencia y autonomía y son tratadas como si no supieran lo que están haciendo. Hay algunos casos que obviamente tienen que ver con adquirir discapacidades, pero en la gran mayoría no. Estas personas, por tener cierta edad, no quiere decir que tengan que perder su independencia o autonomía. Y esto es muy importante destacarlo. El tema de la participación e integración comunitaria, hay que fomentar esta participación y generar espacios de integración comunitaria. El tema, obviamente, de la seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. Lamentablemente, en muchos países de la región las personas mayores siguen sufriendo tipo de violencia, y cuando hablamos de tipo de violencia no necesariamente tiene que ver con violencia física, también tiene que ver con violencia psicológica, con violencia económica. Así que es muy importante destacar este derecho. Obviamente el tema que está vinculado con la violencia física, que es el tema del derecho a no ser sometido a la tortura, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. El tema de brindar un consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud. Este es súpermente importante porque también al acotar el tema de la independencia y la autonomía de las personas mayores, muchos familiares toman decisiones sin consultar a la persona mayor en el ámbito de la salud, pero en otros ámbitos también. El tema del derecho a la persona mayor a recibir cuidado de largo plazo, la libertad personal, la libertad de expresión y de opinión y acceso a la información, derecho a la nacionalidad, el derecho a la privacidad y a la intimidad, derecho a la seguridad social, que eso sigue siendo un reto en general por el tema de la informalidad de la región, y obviamente el tema del derecho al trabajo, que es sumamente importante precisamente por esta situación de informalidad que genera que las personas mayores en su mayoría no reciban una pensión. El tema del derecho a la salud, el tema del derecho a la educación. Esto es importante porque las personas mayores puedan seguir educándose. No significa que porque tengan cierta edad no tengan el derecho a la educación. El derecho a la cultura, el derecho a la recreación, al esparcimiento, del deporte, que ha sido más pensado y conectado con el tema de envejecimiento activo y saludable. El derecho a la propiedad, a la vivienda, a un ambiente sano, a la accesibilidad y a la movilidad personal, que es lo que les comentaba de los ajustes razonables. El tema de los derechos políticos, el derecho de reunión y de asociación, el derecho a la igualdad de reconocimiento como persona ante la ley, el derecho a acceso a la justicia. Como ven, son 28 derechos que las Américas han reconocido específicamente para las personas mayores, y lo que también es importante reconocer de esta convención es el tema de la interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad? Es cuando las personas tienen múltiples identidades y que por esas multiplicidad de identidades pueden ser víctimas de discriminación múltiple. Ejemplo, una persona mayor indígena. Si hablamos de una mujer mayor indígena, tiene 3 identidades. Una como mujer, una como indígena y otra como persona mayor. Y cuando hablamos de esta interseccionalidad, es importante destacar que esta convención también habla de la discriminación múltiple, que es cualquier discriminación, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en 2 o más factores de discriminación. Una discriminación por ser mujer, una discriminación por ser indígena, una discriminación por ser persona mayor. Y
Los principios que tiene esta convención, y es importante destacar, y se los mencioné hace un momento, voy a destacar solamente 4 que me parecen muy importantes. Obviamente el principio de igualdad y no discriminación, la equidad e igualdad de género y el enfoque del curso de la vida. Cuando hablamos de personas mayores, obviamente las mujeres, por un tema cultural y generacional, las mujeres mayores no han participado activamente en el mundo laboral y por tanto no tienen derechos como el tema pensionario realizado, o algunas reciben la pensión por viudez, por ejemplo. Pero evidentemente hay una situación que objetivamente hay que reconocer, el tema de la inequidad de igualdad de género, que hay muchísimo por hacer para que tanto hombres como mujeres tengan los mismos derechos. Entonces, este principio es fundamental para el tema en general, para todo el tema de derechos humanos, pero en particular para el tema de mujeres mayores. El enfoque diferencial para el goce efectivo de los derechos de la persona mayor. Cuando hablamos de enfoque diferencial, hablamos de que hay que atender a los diferentes de manera diferente. Y cuando digo esto, no lo digo de una manera discriminatoria, lo digo de una manera afirmativa. Es decir, crear una política para población indígena, pueblos indígenas o población afrodescendiente, o personas con discapacidad o personas LGTBI, es necesario para poder garantizar que tengan el goce efectivo de sus derechos. Porque precisamente por la discriminación histórica, estructural e institucional, estos grupos en situación de vulnerabilidad no pueden ejercer sus derechos de manera efectiva, y en este tema hay múltiples estudios de organismos internacionales, de la misma OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las Naciones Unidas. Es decir, esto no es un invento, esto es cómo se aborda una realidad para cambiar esta situación y que millones de personas puedan ser incluidas. Y en este caso, cuando hablamos de enfoque diferencial en las personas mayores, estamos hablando de, por ejemplo, atender a las personas de pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, LGTBI, migrantes, refugiados, etc. Y otro principio precisamente conectado con el tema del enfoque diferencial tiene que ver con el respeto y la valorización de la diversidad cultural. Las Américas, si hay algo que tiene de rico es esta diversidad. Y países como México, evidentemente la diversidad está en cada esquina. Entonces, es importante respetar y valorizar esta diversidad y sobre todo en la concepción de pueblos indígenas, un gran número de pueblos indígenas en México, las personas mayores tienen una posición diferente en la sociedad occidental, ¿no? Las personas mayores son vistas como con una manera diferente de respeto, de guía hacia la comunidad. Creo que eso es algo que podemos tomar y poder respetar a las personas mayores como los pueblos indígenas lo hacen en las Américas en general. Bueno, muy bonita esta convención, muy bonitos todos estos derechos, pero ¿cómo se le hace seguimiento? Y para eso, la misma convención plantea una serie de mecanismos de seguimiento. Uno tiene que ver con una conferencia de estados partes, que es decir, son los estados que han ratificado y son parte de la convención, tienen la posibilidad de poder reunirse y poder hacer algunos cambios en la convención. Como si lo planteamos de manera más local, puede ser como una enmienda a la Constitución, pues hay la posibilidad de hacer la enmienda a la convención.
Esto es importante porque el derecho se mueve, ¿no? Los avances legislativos y constitucionales e internacionales se han ido moviendo. Hace muchos años la esclavitud era legal, hace muchos años las mujeres no eran sujetos de derecho de las personas, las mismas personas mayores, lo que les comentaba, y esto se debe a los avances en derecho. Y por eso es importante tener una conferencia de Estados partes. Un comité de expertos también. Esta convención plantea tener un comité de expertos independientes en donde puedan analizar los avances de los estados en la implementación de esta convención y que también este comité de expertos tiene la posibilidad de recibir los informes más conocidos como los informes sombra por parte de la sociedad civil para corroborar si efectivamente el Estado está avanzando en la implementación de la convención. Otro tema importante que tenemos como mecanismo de seguimiento es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, si el Estado acepta el poder ser monitoreado por ellos, también hacen parte de este mecanismo de seguimiento, inclusive la Corte puede establecer alguna sentencia sobre eso. ¿Y qué países hacen parte de la convención? La OEA cuenta con 35 estados y de los 35, solamente 7 son parte de la convención. Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador y Uruguay. Precisamente porque es una convención que tiene muchos aspectos, creo que, y debo decir que de las últimas convenciones de la OEA, esta convención es la que tiene más ratificaciones. Y es importante aquí que tanto la sociedad civil, las mismas personas mayores, se movilicen para que los estados puedan ratificar y ser parte de esta convención. Y aquí aprovecho la oportunidad para invitar al Estado mexicano a que pueda ser parte de esta importante convención para proteger los derechos de millones de personas mayores en México y que lo que está haciendo el Estado de Nueva León también pueda ser replicado en otros estados y tanto en el mismo México como en otros países. Así que tienen una convención que protege sus derechos, conózcala, exijan sus derechos como ciudadanos, ciudadanas, para que podamos tener un mundo más justo, inclusive y diverso. Muchas gracias.